directa en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas bendiciones, qué rico el poder estar con ustedes a esta hora aquí en su radio corporación, donde podemos transmitir, donde podemos llegar a tantos lugares. La idea y el único propósito es poder entrar en su corazón, en su casa, en el trabajo, pero sobre todas las cosas en el corazón. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja de la congregación Cristo, tu única esperanza, de acá de nuestra región de Aysén. Hoy quiero compartir algo bien interesante. Hablamos de reposo, hablamos de paz, ¿no es cierto? Muchas veces tendremos la paz en nuestro corazón, tendremos ese reposo que realmente necesitamos. Nos hace sentir muchas veces un himno, una adoración, una alabanza, una paz, pero luego llego ¿no es cierto?, a mi casa y sigo con mi problema y sigo con mis cosas interiores. Aún no encuentro la paz, un reposo. A veces es como una terapia el congregarme, es una terapia cuando el psicólogo dice siéntate, yo voy a poner una música relajante y te hace sentir bien, pero no provoca ningún cambio, no se provoca nada en nuestra vida, solamente paño frío, como se puede decir, ¿no es cierto? Pero Dios es el que provoca la verdadera paz, no como la da el mundo. Y la única descanso, el único reposo lo provoca a Dios. La única paz la provoca Jesucristo. Yo hoy quiero hablar de este descanso prometido para el pueblo de Dios. Dice en el libro de los Hebreos, libro de Hebreo capítulo 4, versículo 1, dice de esta forma: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Es decir, esta buena noticia también la recibió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si vemos en las Escrituras, en el Antiguo Pacto, vemos que ellos no entraron en el reposo de Dios, estuvieron vagando, ¿no es cierto?, caminando día y noche, 40 años en el desierto. No le faltó agua, no le faltó pan, pero no tuvieron descanso, no pudieron entrar a la tierra. Entonces esta generación que no pudo entrar en el reposo por no creer, por no obedecer, por no creer, ¿no es cierto?, a lo que Dios estaba haciendo, iba a hacer y lo que había hecho antes con el pueblo de Israel. Entonces el autor dice que esta buena noticia no fue tan solo para aquellos, sino que también para nosotros. Está hablando en este tiempo, ¿no es cierto?, en esta temporada. Dice, todavía sigue vigente la promesa. Ya hubo una promoción, por así decirlo, que no entró en el descanso, no entró en el reposo, no creyó en este destello de gracia, de haberlos tomado por gracia,
haberlos sacado de Egipto y haberlos tomado, haberles abierto las aguas para que pudieran cruzar. Todo eso me habla de gracia, todo eso me habla de lo que Dios, cuando es fiel, Él no da pies atrás. Dice que esta promesa aún sigue vigente, que hizo Dios de entrar en su reposo. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso, en su reposo, en su sabbat. En cuanto a lo demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Es tanto lo que Dios hizo, que este descanso, que este reposo lo planeó de antes de crear, de fundar la tierra. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor, pero otro pasaje, Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Cuando Dios habla de descanso en el séptimo día, está hablando de la obra terminada, ¿no es cierto? Hoy vivimos en una temporada en que Dios está descansando. Dice que Él se sentó en los lugares celestiales y también nos sentó juntamente con Él. Eso habla de descanso, habla de reposo, habla de paz, en que ya la obra fue terminada. Cuando Dios terminó el séptimo día, todo lo que hizo, descansó el séptimo día. Es decir, ¿qué significa? En que la obra terminó, la obra la acabó. Lo mismo Jesús, cuando terminó la obra, se sentó diciendo: se terminó, se acabó la obra, la he culminado, la he terminado. Hoy es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de poder entrar en este reposo, poder entrar en esta temporada de gracia que Dios nos quiere hacer entender muchas veces. Porque una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender, en que Dios preparó todo, Dios ya tiene todo preparado, Dios ya ha finalizado la obra y Él está descansando. Y Él nos ha hecho descansar. ¿Qué significa descansar? Significa que yo no voy a hacer nada. El descanso a mí me habla en que yo no voy a mover ni un dedo. No, tampoco significa que voy a hacer activismo Es tan peligroso el activismo como la quietud. Son dos extremos peligrosos. Estamos tan ocupados en la iglesia que Dios no puede usarnos. Es raro, ¿no es cierto? Estamos tan ocupados, estamos tan metidos en las iglesias que Dios no nos puede hablar. Entonces Dios no nos habla en la iglesia, ¿no es cierto? Sí. ¿A qué me refiero? De forma personal. La salvación es personal. Debemos congregarnos. Yo soy pastor, obviamente que siempre estamos animando a que cada uno pueda congregarse. Pero estamos tan metidos en nuestra actividad eclesiástica en que necesitamos preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere, qué Dios tiene para nuestras vidas, qué es lo que Dios necesita, ¿no es cierto? Muchas veces vemos un lugar de terapia, de ir a buscar algo para luego funcionar en la semana, siendo que no hay ningún interés en nuestra vida muchas veces en querer que mi vida sea transformada de gloria en gloria. No hay ninguna motivación, no hay ningún interés en mí, ni inquietud de querer que
en llevar la cruz, en morir cada día, en ver de que Dios quiere transformarme, en querer llegar a la meta perfecta que es Cristo, y llegar a la persona de Cristo. Pero muchas veces no está ese interés, son otros los intereses en nosotros, y Dios quiere que podamos dar vuelta a esto, de cambiar nuestro horizonte. ¿En qué sentido? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos para ir a congregarnos? ¿Qué te motiva a congregarte? ¿Qué es lo que te motiva a ir a la congregación, o a la iglesia, o al templo? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Lo que Dios pueda darnos? ¿Lo que Dios pueda hacer con nosotros? ¿Lo que esperamos? ¿O lo que yo espero de Dios, en que cada día ser un modelo? Cada día en que la palabra pueda penetrar en nuestro espíritu. Dice que la palabra, ¿no es cierto?, habla de traspasar el alma, llegar al espíritu, cuerpo, alma y espíritu, traspasar el alma y llegar al tuétano. Si usted, de la única manera para mirar el tuétano, la médula de un hueso, necesita ser quebrado. Hay que quebrarlo para ver la médula. Entonces, para que llegue, ¿no es cierto?, es como un rayo láser que va y penetra hasta adentro, hasta el hueso. Dice que de la única forma que nosotros podamos entrar en el reposo, entrar en el descanso. El Sabbat para el pueblo de Israel era un descanso terrenal. Era un descanso, ¿no es cierto?, donde no se trabajaba, donde no se hacía nada, solamente era el día del Señor, y era un descanso terrenal. Para nosotros, en esta temporada, el Sabbat, el descanso es Cristo, es decir, es un descanso celestial, es un reposo. Yo tengo la tranquilidad, yo tengo la confianza, yo tengo la certeza, la convicción en que yo estoy descansando en Cristo. Yo estoy sentado juntamente con Él, porque Él me sentó a mí. Yo en ningún momento me senté en mi propia voluntad. No me sentó el hombre, no me sentó una institución, no me sentó un gobierno, no me sentó un partido político, me sentó Cristo al lado de Él. No hay mayor reposo que ese. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo, el que estamos viviendo, ¿no es cierto?, ahora, para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Cuando dice mi reposo, entrarán en mi descanso, está hablando que es su descanso, porque el descanso viene de Él, el reposo viene de Él, el Sabbat viene de Él. No es algo creado y formado por mí, sino que viene directamente de Él. Pues entrarán en mi reposo, en su reposo. Y se ha hecho nuestro al sentarnos y descansar en su reposo. Dice, otro tiempo para entrar en ese descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darle ese descanso, Dios no habría hablado de otro descanso, otro día de reposo, aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera. Dice, aún está ese descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios
han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos de la misma forma. Es fácil. Si nosotros no hacemos todo lo posible, ¿no es cierto? Si nosotros no hacemos todo lo posible en apreciar y beneficiarnos de ese descanso, beneficiarnos de la obra terminada de Cristo, no valorar, no ser un agradecido por la obra ya hecha de Cristo, hacer todo lo posible en poder tomar este descanso, creer en este descanso y pedirle a Dios que su palabra penetre hasta nuestro espíritu para que pueda provocar un fruto, para que pueda provocar en nosotros. Primero viene un clic, ¿no es cierto? Un cambio, una transformación. Luego viene un proceso, viene de caminar, correr hacia la meta, en llegar a ser como Cristo. Entonces, ahora bien, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula, los tuétanos del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos, y es a Él quien rendimos cuenta. La palabra traspasa el cuerpo del alma al espíritu para poder entrar. De la única forma que nosotros podamos entrar en el reposo es creer. ¿Cómo podemos creer? De la única forma en que su palabra penetra nuestro espíritu, traspase nuestra alma. El alma nos cuesta, el alma es la mañosa, el alma, ¿no es cierto?, nos gustan los sentidos, el sentir, lo sensacional, sentir sensaciones, que no es malo, ¿no es cierto?, es parte del hombre, sentir. Muchas veces sentimos su presencia fuertemente, somos quebrantados, nos caen nuestras lágrimas y sentimos fuertemente su presencia. Pero ojo, si nosotros no está siendo transformada nuestra alma, si no estamos en crecimiento, si no estamos leyendo su palabra, si no estamos amando, si no sentimos la dulzura de la palabra, es porque la palabra no está llegando, no está cruzando el alma hasta llegar al espíritu. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Es decir, hasta lo más profundo. Cuando la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a través de su palabra, cuando leemos, cuando escudriñamos, cuando nos sentamos a comer a la mesa con respecto a su palabra, es tan delicioso, es tan dulce. Dice que me es más dulce que la miel su palabra a mi paladar. Imagínense, su palabra a mi paladar es más dulce que la miel, decía el salmista David. Cuando encontramos la médula que se junta, ¿no es cierto?, cuando que vemos que la palabra de Dios penetra y entra y cruza el alma hasta llegar al espíritu, algo sucede en nosotros. Comienza a haber un cambio. Comenzamos a andar en santidad.
¿Cometemos errores? Cometemos errores. No somos ningunos santulones. Cometemos errores, fallamos, pecamos, aún estamos en este cuerpo, aún cometemos errores, pero estamos caminando en santidad, caminando, creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, ¿en quién hallamos descanso? En Cristo. Moisés no pudo provocar ese descanso. Josué no pudo provocar ese descanso. Era un descanso terrenal. El de Josué era un descanso terrenal. Pero hoy vivimos en un descanso celestial. Hay muchas cosas que comenzamos a mirar hacia abajo. Cuando nuestra mirada está hacia abajo, porque las cosas nos llaman más la atención que las cosas de arriba. Y usted me dirá, pero ¿cómo no estamos viviendo acá, pastor? ¿No estamos comiendo acá en esta tierra? ¿O no tenemos que comer? ¿No tenemos que trabajar? Es parte de la vida, pero no es lo esencial. Nuestro descanso es celestial. Y perdóneme, yo sé que hay muchos proyectos, yo sé que hay muchos planes, yo sé que hay muchos deseos, muchos sueños, muchas cosas que queremos hacer. Dios conoce la entrada y la salida de nuestra vida. Dios conoce cuando vamos a partir de este escenario, de esta tierra, si Dios no viene antes. Él conoce toda nuestra realidad, toda nuestra vida. A veces estamos tan aferrados a nuestras cosas, estamos tan aferrados a las cosas de abajo, estamos tan aferrados a nuestras actividades, estamos tan metidos en nuestras iglesias muchas veces que Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere conversar, Dios nos quiere iluminar, Dios quiere decirnos tantas cosas, pero estamos tan ocupados en la iglesia, estamos tan metidos en la iglesia que Dios no nos puede hablar. Estamos tan metidos en la obra del jefe, pero no lo tomamos en cuenta al jefe, no tomamos en cuenta al dueño de casa. Dios me hablaba a mi corazón y hace una semana atrás me decía, mucha gente vive en la iglesia, pero aún no ha entrado en mi casa, aún no ha entrado en mi reposo. Mucha gente que va por el que le dirán, por el que le darán. Aceptamos un llamado, quizás un llamado fantástico, un llamado de que nada me va a faltar, que Dios me va a dar todo, que Dios me va a dar esto, que Dios me va a dar esto otro. ¿Y quién no va a pasar así? Hay mucha gente que pasa por los panes y los peces. Hay mucha gente que... Y no critico, ¿no es cierto? No quiero entrar en esta parada, por así decirlo, entrar en la crítica, quiénes o no, quiénes aceptan a Cristo de verdad o no. Pero es Dios el que tiene el control de la salvación. Dios el que tiene el control en el llamado. Dios los llama, Dios tiene determinado. Dios el que seduce. Es Dios el que penetra con la palabra hacia adentro, hasta el tuétano. Si su palabra no hubiese entrado a nuestro espíritu, en nosotros no habría habido nunca una conversión. Si su palabra no hubiese penetrado a nuestro espíritu, entre el alma y el espíritu, y entre la articulación y la médula, si su palabra no hubiese entrado, ¿no es cierto? Cuando ese día algo ocurrió en nuestra vida, si no hubiese sido por Él, si no hubiera sido por el Señor, nada hubiese ocurrido. Solo hubiésemos tenido, ¿no es cierto?,
la misma vida en perdición, caminando por esta senda, ¿no es cierto?, de perdición, sabiendo que su palabra es cortante, corta para salvación y corta para perdición para los que no creen y para los que creen. Corta para salvación para los que creen. Pero ese creer lo provoca Dios, ese creer es el que nos llama con cuerdas de amor. Es decir, todo lo que ocurre de ahí hacia adelante, todo lo que ocurre es para nuestro bien. Siempre y cuando estemos dentro de la voluntad de Dios. Siempre y cuando estemos en sus cosas. Cuando estemos en su presencia. Cuando estemos doblando nuestra rodilla y estando cara a cara con Él diciéndole: Señor, aquí estoy. Soy todo oído. Señor, qué hermoso estuvo hoy día a la mañana, ¿no es cierto? Y despertar en la mañana y salir y ver el hermoso paisaje de nuestra región de Aysén. Me quebranta el alma, me quebranta. Decir: Señor, gracias por esto. Dios bendice a la gente agradecida. Ahora, en ser agradecido no hay ningún mérito, pero Dios lo único que espera es gratitud. Una persona que la palabra ha penetrado al espíritu es agradecida por todo, por lo que come, por la calefacción que es tan importante, sobre todo acá en el sur de Chile, con el frío que hace. Mañana se dicen que van a ser 4 grados bajo cero. Estamos recién comenzando nomás nosotros. Recién comenzando el otoño. Entonces es tan importante la calefacción. Dar gracias a Dios por la leña. Dar gracias a Dios por el vehículo que nos puede transportar de un lugar a otro más rápido, poder hacer todo. Si antes lo hacíamos caminando, claro que estábamos más delgados, quemábamos más calorías, pero hacemos las cosas más rápidas, ¿no es cierto? Más con más rapidez. Decir: gracias por esto, gracias porque podemos ir a dejar a nuestras hijas al colegio, a la esposa al trabajo, hacer nuestro trabajo. El ser agradecido. El ser agradecido que nuestro descanso no es terrenal, es celestial. Que lo que nos espera es algo maravilloso. Ahora usted me dirá: pero usted no es de aquellos que no creen que no tenemos que tener descanso acá en la tierra. No estoy hablando de eso. Dios nos guarda, nos bendice. No ocurren cosas, hay situaciones complicadas en la vida, pero las pasamos. Pero dice que a pesar de todas esas aflicciones, dice que hay algo mayor que eso. Hay algo mayor que eso. Es un descanso celestial. ¿Sabe cuánta gente no tiene ese descanso celestial? ¿Sabe cuánta gente no tiene ese descanso de una vida eterna? De una salvación segura. ¿Sabe cuánta gente está complicada y no lo sabe? Camina por este mundo y no lo sabe. No ha podido entrar en este verdadero reposo. Dios quiere que entremos en este reposo. Dios está llamando a esta hora que entremos en ese reposo. Este llamado, el primer llamado al descanso era para los judíos, para el pueblo de Israel. Dice que no entraron. Esta generación no pudieron entrar en ese descanso. Y el autor de este libro dice, y muchos en ese tiempo tampoco estaban entrando en el descanso, que eran los judíos cristianos. Judíos, ¿cierto?, que se habían convertido, pero no estaban en un descanso. Era fuerte la tendencia a la autojustificación, a apoyarse en su justicia humana, apoyarse
en las cosas antiguas. Muchos quisieron. Pedro se quiso autojustificar circuncidándose, haciendo circuncidar a otro. Pedro lo quiso hacer. Bernabé. Cómo vemos la convicción de Pablo, cómo el Espíritu Santo, la palabra, ¿no es cierto?, entraron al hueso, a la médula de Pablo, que nada lo hizo retroceder a Pablo, frenando a Pedro, que era uno de los apóstoles, ¿no es cierto?, que estuvo con Jesús. Tremendo el poder entender eso. Pero todo eso Pablo dijo que era por revelación. Todo había sido porque Dios le había placido revelarle el Evangelio. Pablo iba a matar, iba camino a asesinar, pero más la gracia de Dios lo frenó, se cruzó en el camino y cayó a suelo Pablo. ¿Había algún mérito en Pablo? Nada. No había ningún mérito en el apóstol Pablo. Nunca nuestros propios esfuerzos son apropiados para nuestra salvación. Él nos dio el descanso, Él nos dio este descanso celestial, es impagable, no podemos pagar con nada. Solo hay gratitud en nuestro corazón. Cada mañana decir gracias Señor porque he sido salvo por gracia. Para poder entender este reposo, para poder entrar al reposo, yo veo que el autor, la pluma, el lápiz, se podría decir, de este autor que fue inspirado por el Espíritu Santo, me termina hablando que la palabra es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. No hay nada más filoso, no hay nada más que tenga el filo más fino, más cortante, ni una espada, ni un corvo, ni nada, que la palabra de Dios, que penetra hasta la médula del hueso, el espíritu. Poder decirle a Dios, Señor, penetra en mi espíritu, cruza el alma hasta adentro para poder entender tu palabra. Que tu palabra sea miel a mi boca, a mi paladar. De cada vez que descubrimos, encontramos a Cristo en su palabra. ¿No es cierto? Por ejemplo, vemos cuando Dios proveyó de un cordero. A Adán y a Eva sacrificó un cordero, los cubrió con la piel, profetizando a Cristo el cordero. Cubriendo el pecado de ellos, sacándolos de Edén, de una u otra forma cubriéndolo, sacándolo por gracia de ese lugar para que no pudieran morir. ¿Cómo la gracia de Dios actuando en ese momento? Dios en medio de aquel matrimonio, ¿no es cierto? Porque si Dios puso a Adán y Eva, Él no los puso como amante, como amiga, como amigos, ¿no es cierto?, como pololo, sino que como matrimonio. Como matrimonio. Siempre Dios habla de boda, la boda del Cordero. Importante, es tan importante en la palabra de Dios hablar de la boda, hablar de casamiento, que hoy no es tan importante. Se ha bajado el perfil, lo han menospreciado. Es tan importante el poder llegar al matrimonio, al casarse. Eso demuestra escrituralmente que hay una responsabilidad, hay un compromiso más allá de lo físico, sino que de lo espiritual. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y Dios nos dé ese entendimiento para poder entender su palabra, y que
penetre su palabra a nuestro espíritu. Que Dios ayude a los matrimonios en poder estar de acuerdo. Para que un matrimonio esté de acuerdo, primero la esposa debe estar de acuerdo con Dios, el esposo debe estar de acuerdo con Dios. Entonces, cuando están los dos de acuerdo de arriba, si no estamos de acuerdo de arriba primero, nunca vamos a ponernos de acuerdo acá abajo con nuestra esposa, ¿no es cierto?, en todo lo que emprendamos. Es importante. Cuando se dice que pondré enemistad con la simiente y tu simiente, no es la esposa. No tiene nada que ver eso. A veces se ha ocupado y he escuchado muchas veces eso fuera de contexto, mala interpretación de aquel pasaje. Dice que y pondré enemistad, ¿no es cierto?, tu simiente, hablando de Satanás, y la simiente de Eva. La simiente de Eva era Cristo. Y la simiente le hablaba era Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás hirió el talón, pero Cristo lo hirió en la cabeza. ¡Qué tremendo! Imagínense, desde el principio Dios hablando de su Hijo, hablando del Cordero, hablando del proveedor, del Redentor, proveyendo y hablando desde el principio ya de la redención. Cuando encontramos estos pasajes a Cristo, es más dulce que la miel. Que Dios nos ayude. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por esta instancia, por poder compartir, que me es grato, me es dulce, sobre todo cuando tu palabra entra a nuestras médulas, a nuestro espíritu, traspasa nuestra alma, y es la única forma que podamos entender y entrar en tu descanso y en tu reposo, Señor. Haznos entender, haznos ponernos de acuerdo cada día contigo en tu palabra, para poder avanzar hacia adelante y llegar a la meta que eres tú, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones a todos ustedes. Será hasta la próxima transmisión. Que les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, desde nuestra región de Aysén, Coyhaique, el Edén de Chile. Chao, chao.